Me pidieron que hablara de este tema de enfoque del paciente con sepsis y estrategias para impactar la mortalidad. Lo que hice entonces fue dividir la charla en dos partes. Una, la sepsis como enfermedad mundial y potencialmente mortal. Y la segunda, lo que me pidieron, que es estrategias para impactar la mortalidad si es que hay. Este primer metaanálisis que muestro lo que nos dice es que la mayoría de los estudios lo que encontramos es una mortalidad general por sepsis del 26%, lo que habla que no es una enfermedad tan inocua como uno pensaría. Y en el caso del shock séptico la mortalidad va hacia el 41%. Entonces estamos hablando de una entidad que estaría entre el 30 y el 50% de mortalidad que realmente vale la pena tener en cuenta. Para 2017 la Organización Mundial de la Salud cuenta alrededor de 48 millones de casos de sepsis, de los cuales 11 millones fueron muertes relacionadas con sepsis en todo el mundo. Y de estas representaron casi el 20% de todas las muertes mundiales. Y aproximadamente el 85% de estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos e ingresos medios. Para Sudamérica, este estudio es un estudio brasilero con 2.600 pacientes, mostró una mortalidad del 55%, específicamente en el grupo de pacientes con shock séptico. Para Colombia, este estudio, digamos que es el más grande, también hecho en cuidado intensivo, mostró una mortalidad con alrededor de 2.600 pacientes entre el 21% para sepsis general y 45% para shock séptico. Esta es nuestra tasa en nuestro hospital, 56% de mortalidad para shock séptico. La pregunta entonces sería si hemos logrado disminuir la mortalidad con el tiempo. Este es un estudio, más de 20 años de seguimiento de la mortalidad por sepsis en el mundo, y lo que encontramos es que básicamente solamente se reduce la mortalidad en 0.4% por año, y en total en este tiempo solamente el 9% de mortalidad en más de 20 años, lo que pues nos preocupa. Y este dato es interesante, que dice que los scores de severidad como Apache 2, SAPS-2 y SOFA no han cambiado su significancia en cuanto al pronóstico de mortalidad, lo que nos hace pensar que realmente es que no hemos cambiado mucho porque seguimos usando los mismos scores de severidad y la misma cantidad de gente se sigue muriendo. Entonces la pregunta sería si la mortalidad no cambia por las guías de manejo. Entonces traigo este metaanálisis de 2008, donde estábamos en el boom de la terapia dirigida por metas, y lo que encontrábamos inicialmente es que realmente una terapia dirigida por metas sí disminuía la mortalidad de manera estadísticamente significativa. Sin embargo, unos años después, para 2015, sale este nuevo metaanálisis. Lo que hace es que nos muestra que existe diferencia en cuanto a los desenlaces de mortalidad en los diferentes estudios. Entonces, la pregunta que uno dice, pues entonces, ¿cuál será el problema? ¿Será que la mortalidad es diferente por el control? Y este otro estudio, este otro metaanálisis, lo que nos muestra es que los estudios, cuando se comparan con los grupos controles en los ensayos clínicos, no son equivalentes. Tenemos estudios con mortalidades del 15-16% hasta estudios con mortalidades hasta el 90%. Entonces, digamos que es muy difícil poder comparar esos estudios porque los controles no son realmente comparables. Entonces nos surge una pregunta. La pregunta sería que para que una intervención sea un problema, para que una intervención sea más efectiva, se debe utilizar a tiempo, y eso depende de la herramienta de reconocimiento. Y específicamente esta herramienta debería ser tanto de diagnóstico como de pronóstico. Lo que usamos actualmente entonces son los scores clínicos, que son herramientas que nos ayudan a diagnosticar sepsis y nos ayudan en el pronóstico, es decir, de mortalidad asociada a la sepsis. Y el que utilizamos, o el que nos recomienda la guía, es el QuickSOFA, que pues utiliza variables clínicas para predecir la mortalidad. Entonces vamos a hablar primero de este QuickSOFA en cuanto al pronóstico de muerte por sepsis. Este es un metaanálisis que nos muestra la sensibilidad, y toco específicamente en la sala de urgencias, una sensibilidad del 36% y una especificidad del 81%. Entonces lo que se logra claramente es aumentar la especificidad a costa de disminuir la sensibilidad, para tratar de no tener tantos falsos positivos y poder tratar específicamente a la gente que realmente sí se va a morir. Este otro metaanálisis lo compara entonces con SIRS, y lo que nos muestra son áreas bajo la curva en estudios prospectivos con área bajo la curva de 0,7, retrospectivos de 0,6, específicamente en la población de urgencias con 0,7 y específicamente en países como el nuestro de recursos limitados, un área bajo la curva de 0,7. Lo que es bueno, y lo que cuando se compara con SIRS realmente entonces cumple el objetivo, que es predecir la mortalidad. Sin embargo, digamos que no es suficiente con las escalas clínicas. Uno debería tener escalas que combinen tanto la clínica como paraclínicos o como biomarcadores. Este metaanálisis entonces muestra diferentes escalas, diferentes estudios, que traigo algunos nada más, que muestra, por ejemplo, que si uno combina procalcitonina, cortisol, copeptin y un score clínico como METS, nos da un área bajo la curva de 0,89 para predecir mortalidad. Este otro simplemente combina lactato y SOFA y nos da un área bajo la curva de 0,82.
Este otro muestra procalcito y METS, nos da un área bajo la curva de 0,81. Troponina, que gusta mucho del personal médico, se usa troponina más Apache 2 y nos da una mortalidad de 0,81. Y finalmente, que es un poquito más complejo, que nos muestra procalcitonina, interleuquina, lactato y SAPS2, que nos da un área bajo la curva bastante interesante de 0,93. Este trabajo es de nosotros, estamos sometiéndolo, esperamos publicarlo pronto, donde nosotros hacemos un score propio que combina variables clínicas con variables paraclínicas y al área bajo la curva nos da un número interesante, 0,82, al aplicarlo en triage y cuando lo comparamos con News, que es otra escala clínica, nos da mejores resultados. Eso quiere decir entonces que tal vez podamos combinar tanto scores clínicos con biomarcadores para tratar de mejorar el desenlace del pronóstico o la predicción de muerte por sepsis. Pero en cuanto al diagnóstico, entonces vemos que QSOFA sí definitivamente no funciona. Vemos que CIS es mejor para diagnosticar la sepsis comparado con QSOFA. Entonces se va uno a mirar biomarcadores. Presepsin tiene una sensibilidad buenísima de 94%, especificidad de 71%. PCR no funciona muy bien y procalcitonina en este metaanálisis funcionó bien con sensibilidad de 76 y especificidad del 76% para el diagnóstico de sepsis. Pruebas moleculares, pruebas rápidas moleculares muestran que les va bien para el diagnóstico, tanto para gram positivos como para gram negativos, y en general puede funcionar. Sin embargo, hay que tener cuidado porque tiene algunas características especiales para que el rendimiento de las pruebas moleculares sean eficientes. Este trabajo es nuestro, también publicado recientemente, y lo que hicimos fue en una población especial de pacientes, pacientes ancianos, que es lo que más vemos nosotros en nuestro hospital, con sepsis basados en el diagnóstico sepsis 3, lo que hicimos fue comparar el valor predictivo tanto de diagnóstico como de pronóstico de QuickSOFA, ConSOFA y procalcitonina. Y lo que encontramos fue esto, una sensibilidad del 14 y una especificidad del 95 para QSOFA, que realmente es bien sensible para el diagnóstico, pero no es específica, y cuando usamos procalcito para un punto de corte mayor o igual a 0,4, lo que encontramos fue una buena especificidad, una buena sensibilidad y unos valores predictivos tanto positivos como negativos bastante buenos para nuestra población de pacientes con nuestras prevalencias de la enfermedad. Entonces ahora sí miramos un poquito sobre las estrategias de tratamiento y de mortalidad. Antibiótico, entonces lo que nos recomiendan lo que uno lee cuando lee las guías es hay que dar un antibiótico temprano. Este metaanálisis relativamente reciente lo que nos muestra es qué pasa si uno compara las mortalidades cuando uno administra antibiótico temprano, y temprano llaman en esta primera tabla menos de 3 o más de 3 horas, y en esta segunda tabla menos de 1 y más de 1 hora. Y lo que vemos es que definitivamente no hay cambio estadísticamente significativo en la mortalidad si se ponen menos de 3 o más de 3 horas. Entonces uno mira en 1 hora y en cambio tampoco hay diferencia en la mortalidad en cuanto a administrarlo tanto en las primeras 3 o en la primera hora. Es una cohorte nuestra de pacientes donde tratamos de mirar lo mismo. Fue solamente pacientes con shock séptico, fueron casi 90 pacientes solamente. Y encontramos que la mayoría de nuestros pacientes están recibiendo el antibiótico entre las 2 y las 4 horas. Hicimos lo mismo, hicimos una comparación de mortalidades de acuerdo al inicio de la terapia antibiótica y lo que encontramos es que solamente el 1% de los pacientes reciben antibiótico en la vida real en la primera hora. Y cuando miramos la comparación entre 3 horas y más de 3 horas, en realidad no encontramos diferencias significativas en la mortalidad. Entonces, este trabajo pues está acorde con el metaanálisis previo y digamos que podría funcionar que tal vez esa recomendación no sea exactamente lo que hay que hacer. Entonces uno piensa de pronto sea el sitio de infección. Este trabajo entonces, este metaanálisis muestra que el sitio más frecuente de infección es el pulmonar, pero en cuanto a la asociación del sitio de infección con la mortalidad no encontramos diferencias significativas. También nuestra cohorte muestra que nuestra población más frecuente de mortalidad es el pulmón y cuando uno hace un análisis biovariado de mortalidad, pues no encontramos diferencia significativa entre el sitio de infección y la mortalidad. Entonces, pareciera que tampoco esa es. Este otro trabajo es un metaanálisis que lo que hace es que dice, bueno, entonces debe ser la estrategia de la terapia antibiótica. Entonces, lo que hace es dar un algoritmo terapéutico específico, dar una terapia fija de antibiótico o quitar el antibiótico guiado por procalcitonina. Y adivinen, pues tampoco hay diferencia ni cuando se hace un algoritmo de tratamiento antibiótico, ni cuando se quita una terapia con antibiótico fijo, ni cuando se suspende el antibiótico guiado por procalcitonina. Entonces, lo que uno podría recomendar en cuanto a la elección antibiótica es que no se trata de darlo rápido ni a la carrera, sino administrarlo a tiempo. Tanto la elección antibiótica empírica como la elección antibiótica definitiva.
uno debería considerar la susceptibilidad a antibióticos in vitro, tanto en general en la literatura como en la institución donde uno trabaja. Hay que determinar la mejor ruta de administración y enfocado específicamente al sitio de infección. Dosis de antibióticos según el paciente, es decir, según sus factores de riesgo, según la severidad con la que ingresa a urgencias. Y es bueno para nuestros análisis posteriores registrar tanto el momento de la toma de los cultivos como el momento de la interpretación. Y pues el tema del panel molecular, como digo, es buena idea, pero tiene sus digamos, limitaciones para poderlo usar de manera rutinaria. En cuanto a los líquidos, entonces esto sí que hay mucho. Y vamos a empezar primero por los balances. Entonces, este trabajo alrededor de hace 5 o 6 años está hablando sobre los balances de líquidos y los desenlaces de mortalidad en nuestras poblaciones. Lo que encontramos inicialmente es que definitivamente los balances, la sobrecarga de fluidos para este estudio, para este año, estaban asociados con aumentar la mortalidad. Entonces uno decía, bueno, entonces no hay que sobrecargarlos. Y en cuanto a la terapia de reemplazo renal, pareciera ser que tampoco era tan mala idea llevarlos a balances negativos. Sin embargo, recientemente sale este otro metaanálisis donde tratan de hacer una comparación entre una estrategia de altos fluidos con bajos fluidos en la reanimación inicial del paciente séptico. Y lo que vemos es que no hay diferencia en la mortalidad entre hacer una estrategia limitada de una estrategia liberal o una estrategia de bajos volúmenes con una estrategia de altos volúmenes en cuanto a la mortalidad. Este otro trabajo entonces nos dice, bueno, entonces miremos exactamente lo mismo si se trata de bajos volúmenes o altos volúmenes y miramos si afecta la mortalidad o afecta la terapia de reemplazo renal, la incidencia de falla renal. Y vemos que en la mortalidad definitivamente pareciera haber una tendencia hacia que la terapia restrictiva sea mejor, pero definitivamente no hay diferencia en la mortalidad. En cambio, tampoco hay diferencia en la mortalidad en los eventos renales adversos. Entonces, pareciera que esa teoría que teníamos de los altos fluidos como mala idea, de pronto no es tan mala idea. Cuando uno se pone a mirar entonces las guías o los estudios de donde salen todas estas recomendaciones, traje nuestro famoso estudio de la terapia dirigida por metas de Rivers por allá en el 2001, y luego los estudios que trataron de simularla, que fueron Process, Arise y Promise, y todos estos estudios tienen algo en común. Entonces lo que os voy a mostrar es el análisis de los fluidos. Entonces, cuando Rivers hace su estudio, en las primeras 6 horas claramente utiliza más volumen, 60 cc por hora, comparado con 43 cc por hora. Y cuando miramos los otros estudios, los estudios de validación, ninguno tenía diferencias significativas en las primeras 6 horas en la cantidad de fluidos administrados. Después de la 7ª hora hasta las 72 horas, en la cantidad de fluidos en Rivers se invirtió. Entonces el grupo control tenía más fluidos, el grupo de estudio tenía menos fluidos, y en el grupo de los otros estudios seguía siendo igual. Pero cuando uno mira el desenlace total de los fluidos, no encuentra uno diferencia ni en el grupo control, ni en el grupo de estudio, en ninguno de todos los estudios. Entonces uno dice, de pronto desde el principio sabíamos que la sobrecarga o la carga de fluidos o la limitación de fluidos no es tan importante a la hora de decidir si se aumenta o disminuye la mortalidad. Estos son datos nuestros también. Lo que vimos es que es un estudio donde hicimos un protocolo específico con una terapia de control usual, y lo que vemos es que la terapia de control utilizaron 35 cc por kilo en promedio, y la terapia nuestra tenía 22 cc por kilo por hora, y en total, en las primeras 6 horas con una diferencia significativa, y en total en la estancia hospitalaria el grupo de terapia tenía 88 litros comparado con 14 litros, que realmente había una diferencia significativa en cuanto a los balances hídricos. Es decir, el grupo de estudio tenía balances hídricos más pequeños que el grupo control. Y cuando miramos la mortalidad y los balances, entonces, al ver los balances hídricos en 6 horas, definitivamente no había diferencia en la mortalidad, y en cambio los balances en toda la estancia hospitalaria tampoco había diferencias en la mortalidad. Entonces, esos metaanálisis, y cuando uno lo mira en la vida real, es decir, estudios de nuestros, pues pareciera que algo se parecen por lo menos. Entonces, si no es el balance, debe ser el tipo de líquidos. Entonces, hay muchos estudios, que si albúmina, que si coloides, que si solución salina, que si starch. Bueno, cuando uno tiene tantos estudios y tantos metaanálisis al respecto, pues no le queda a uno más que hacer un network metaanálisis. Y esto lo que nos hace es tratar de determinar cuál será la mejor estrategia o la estrategia que tiene mayor recomendación para tratar de aplicar en nuestros pacientes. Entonces, este network metaanálisis específicamente para mortalidad nos muestra que el sucraparasepsis de la solución de los cristaloides balanceados tienen mejor evidencia que cuando se compara, por ejemplo, con los starch tanto de bajo peso como de alto peso. Y la segunda solución que recomienda la literatura serían la albúmina isotónica. En cuanto a la cantidad de fluidos para reanimar, pareciera que cuando uno utiliza albúmina isotónica necesita menos fluido para reanimar, pero necesita más fluidos
cuando uno utiliza soluciones balanceadas o solución salina. En cuanto a la falla renal, lo que menos estaría asociado a falla renal serían los cristaloides balanceados, lo que más estaría asociado a falla renal serían los starch de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Y en cuanto a transfusiones, entonces lo que menos tenía tendencia a transfusiones eran los cristaloides balanceados y la solución salina. Entonces, pareciera que habría alguna luz allí en el camino sobre cuál sería la herramienta o el fluido ideal para reanimar nuestros pacientes. En cuanto a los vasopresores, entonces, lo mismo, hay muchísimos, que si norepinefrina, que si vasopresina, que si terlipresina, que si angiotensina 2. Entonces, cuando uno tiene tanto metaanálisis, tanto ensayo clínico, pues hay que revisar un network metaanálisis que lo que hace es como hacernos el trabajo de ver cuál sería el mejor o cuál sería el que tiene mejor evidencia hasta el momento. Y este network lo que nos muestra es que la mejor combinación o la mejor recomendación, el que tiene mejor sucra, sería la combinación norepinefrina-dobutamina como terapia combinada, seguida por terlipresina como monoterapia, y miren que la norepinefrina estaría como limitada dentro de la recomendación de primera línea. En cuanto al porcentaje de efectos secundarios, lo que más nos produce arritmias es la dopamina, seguido de la norepinefrina-dobutamina, y lo que menos nos va a producir arritmias pues sería la vasopresina. En cuanto a la producción de infarto, lo que más produce infarto es la combinación norepinefrina-epinefrina, y lo que menos produce infarto será levosimendan y evidentemente pues el placebo. En cuanto a la producción de isquemia periférica, entonces sería norepinefrina-epinefrina, y lo que menos produciría, curiosamente, es solamente utilizar epinefrina. Y en cuanto a los días de estancia hospitalaria, cuando uno utiliza vasopresina, habría una tendencia a una disminución de los días de estancia hospitalaria, y curiosamente cuando uno usa norepinefrina tendría más tendencia a estancia hospitalaria. Entonces, digamos que ahí tendríamos una recomendación para el uso de vasopresores que valdría la pena considerar, que de hecho no es nada nuevo a lo que hacemos todos los días. La siguiente pregunta sería entonces, bueno, entonces sería norepinefrina puede ser una opción, pero de pronto si uno la usa tempranamente podría ser la solución a tratar de disminuir la mortalidad. Entonces este metaanálisis lo que intenta es mostrar eso, si uno la utiliza tempranamente, de pronto disminuye la mortalidad. Y claramente pues lo que muestra es que si uno utiliza norepinefrina tempranamente, los balances hídricos son menores en las primeras 6 horas. Y claramente si uno utiliza norepinefrina tempranamente, la presión arterial se sube más rápido que no utilizarla en las primeras horas. Entonces, pues sí, mejora la presión y mejora o no carga tanto a los pacientes. Y lo más importante en cuanto a la mortalidad, hay una diferencia significativa en cuanto al uso del vasopresor tempranamente y el desenlace de mortalidad. Entonces eso lo vemos en nuestros pacientes, nuestras cohortes de pacientes, y lo que encontramos, este estudio lo que trata es comparar cuando utilizamos norepinefrina entre la primera hora y la tercera hora, y luego de iniciarla después de 3 horas. Entonces vemos claramente en este gráfico de mosaico que cuando uno utiliza norepinefrina entre la primera y la tercera hora, la mortalidad es menor que cuando uno no la utiliza. Y cuando uno utiliza norepinefrina después de 3 horas, uno tiene mayor mortalidad que cuando uno no la utiliza, de manera estadísticamente significativa, que se parece mucho al metaanálisis que vimos anteriormente. Pero la pregunta sería, ¿realmente será la norepinefrina o será porque nosotros le subimos la presión rápidamente? Y este mismo trabajo entonces es nuestro, y lo que hacemos es ver si uno sube la norepinefrina en 4 horas, si la logra subir en las primeras 4 horas comparada con subirla después de 4 horas, y es clara la diferencia que la mortalidad es muchísimo menor cuando uno la sube en las primeras 4 horas que cuando uno no la sube, con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, de pronto no se trate de subirle la presión a punta de norepinefrina, sino subir la presión, ya sea con volumen si el paciente lo necesita, o sea con vasopresor si el paciente lo necesita. Otras estrategias entonces, solo para mencionar levosimendan. Levosimendan no logró demostrar que funcionara ni siquiera en los pacientes con disfunción cardíaca, ni tampoco en pacientes con función cardíaca normal. Esteroides. Este metaanálisis lo que nos muestra es si los esteroides funcionan para la mortalidad en el paciente séptico, y lo que encontramos es que realmente pareciera que el uso de esteroides sí puede estar asociado a la disminución de la mortalidad a 28 días. No influye en la producción de shock, de sepsis, ni en la reocurrencia de shock séptico. Entonces pareciera ser un medicamento seguro que se podría utilizar para tratar de disminuir la mortalidad. Pero la pregunta sería, ¿cuál corticoide sería? Y este network metaanálisis lo que hace es comparar los diferentes esteroides con los placebos. Lo que vemos es que hay una diferencia con los placebos entre la metilprednisolona y la dexametasona, con pues usualmente lo que estamos utilizando, que es la combinación hidrocortisona-fluocortisona.
Y específicamente cuando hablamos de la combinación hidrocortisona-fluocortisona, vemos que el choque se resuelve más rápidamente que con el placebo, de manera estadísticamente significativa. Entonces, podríamos utilizarla en ese grupo de pacientes donde están en shock y no logramos mejorarle la presión arterial pese al uso de vasopresor y de fluidos. ¿Qué dosis? 200 a 400 miligramos. ¿Cuánto tiempo? 4 a 7 días. Vitaminas. Eso sí, hay muchísimo de vitaminas, que la C, que la A, que la D, que todo eso. Y lo que podemos decir hasta ahora en vitaminas es que la vitamina C pareciera, pero no logró una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad, pero pareciera ser una buena idea. Otra cosa interesante es la vitamina D, y pues este problema es que lo que se ha demostrado es que los pacientes con déficit de vitamina D tienden a hacer más sepsis. Incluso los pacientes que tienen déficit de vitamina D se mueren más de sepsis que los que no. Pero no existen trabajos ahora mismo que hayan hecho reposición de vitamina D guiada según los niveles, que sería una cosa interesante. Omega 3, que es tan popular, no sirve para sepsis. Selenio inicialmente pareciera que funcionara, sin embargo, cuando ustedes revisan bien el metaanálisis, encuentran que en los estudios que tienen bajo riesgo de sesgo no hay diferencia significativa. En cambio, los estudios que tienen alto riesgo de sesgo sí hay diferencia significativa. Por lo tanto, tal vez la validez de este metaanálisis no es tan buena, además que la heterogeneidad del estudio es bastante alta, por encima del 60%. Betabloqueadores es un tema interesante. Betabloqueadores, y es bueno decir que el paciente que viene tomando betabloqueadores previamente se muere menos que el que no venía tomando betabloqueadores previamente. Entonces, de pronto no sería tan mala idea quitárselo como el que está en falla cardíaca, a menos que esté en una disfunción, a menos que esté en un choque de estos que son irreversibles. Y lo interesante entonces es utilizar betabloqueadores de acción corta en el paciente con un shock séptico, con una sepsis. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis del uso de betabloqueadores de acción corta en estos pacientes, y lo que muestra es que realmente pareciera que el uso de estos betabloqueadores de acción corta, como esmolol, realmente sí disminuyen la mortalidad. Disminuyen la frecuencia cardíaca, no afectan de manera significativa la presión arterial, no tienen nada que ver con la saturación venosa central de oxígeno, ni tampoco con el lactato. Las estatinas, que tanto se insistió con estatinas durante mucho tiempo, ni siquiera simvastatina, atorvastatina o rosuvastatina lograron demostrar disminución de la mortalidad. O sea, desafortunadamente estatinas no. Este otro metaanálisis muestra lo mismo, no hay diferencia entre las estatinas y la mortalidad. Control de la glucosa. Lo que tratan de decir aquí es, estamos buscando un control óptimo de la glicemia. Entonces este network metaanálisis lo que hace es nos dice, bueno, mire, les vamos a recomendar cuáles serían los mejores niveles de control de glicemia en el paciente con sepsis. Y lo que encontramos es que la primera recomendación es mantenerla entre 110 y 144, y la segunda recomendación es de 144 a 180. La peor recomendación es no la lleve más de 180 y no la lleve menos de 110 como la última opción. Transfusiones, ya lo tenemos todo claro y pues realmente no ha cambiado mucho eso. Definitivamente no hay diferencia entre hacer terapia restrictiva transfusional y terapia liberal, que digamos va en contra de esos estudios iniciales por allá a principios del 2000, donde le decían a uno que si la hemoglobina estaba en 7 había que llevarla a 10, entonces tal vez ya no hacemos eso, a menos que consideremos que la disfunción de nuestro paciente está asociada a anemia, y ahí sí deberíamos transfundir. En cuanto a la terapia de reemplazo renal, entonces este network metaanálisis lo que hace es que compara todas las diferentes estilos de terapia de reemplazo renal en los pacientes críticos y nos recomienda pues la mejor opción. Y lo que ellos dicen es que la mejor opción, o la que tiene mejor evidencia con un sucre de 84%, es la terapia de reemplazo renal continua con estos filtros de polimixina. Si no lo tenemos, pues la segunda opción serían las terapias de reemplazo renal continua, y lo que menos recomiendan entonces son las terapias de hemodiálisis intermitentes. La heparina, un dato interesante, es que el uso de heparina pareciera estar asociado a reducción de mortalidad, no solamente por el efecto protrombótico del paciente séptico, sino porque sobre todo la enoxaparina tiene algunos efectos moduladores inflamatorios como efectos pleiotrópicos. Y el uso de heparina definitivamente no está asociado al incremento del sangrado cuando se utiliza de manera racional y pues de manera lógica, no en pacientes que tendrían contraindicación para su uso. Tema interesantísimo, la inmunoglobulina. Este network metaanálisis lo que hace es que trata de demostrar si realmente la estrategia de utilizar inmunoglobulina disminuye o no la mortalidad, y cuando uno revisa, pues es un dato supremamente importante, y es que sí, pareciera que disminuye la mortalidad, aunque la heterogeneidad del metaanálisis no es la mejor, pero pues es como una luz en el camino.
¿Qué dosis? Pues la mejor dosis o la dosis recomendada por este estudio es de 1 a 1.49 gramos por kilo, y la dosis que definitivamente no recomiendan es una dosis baja de 0.4 a 0.49 gramos por kilo. Y entonces, digamos que ya todo esto para ustedes estarán pensando, o sea, que casi que nada sirve. Y a esto es a lo que yo quiero llegar. Uno no debería, cuando uno está en el parque jugando con el perro, uno ve que al perro a algunos les gusta el juguete, a otros no les gusta el juguete, unos van detrás del juguete, otros no. Y eso es lo que deberíamos ver con nuestros pacientes. No a todos les sirve la misma terapia. Y lo que tenemos que hacer es que tratemos de aprender a escoger el paciente para ofrecerle la terapia. Recuerden que los estudios son difíciles de interpretar porque los grupos controles no son comparables. Entonces, existen muchas estrategias para eso, para tratar de ver qué grupo de pacientes se beneficia. Y este estudio, digamos que es uno de mis estudios favoritos, lo que hace es que trae un montón de bases de datos de los estudios más grandes de validación de terapia dirigida por metas. Y lo que ellos tratan es de hacer una serie de fenotipos basados en las características clínicas, paraclínicas de biomarcadores y marcadores inflamatorios sobre cómo se va a comportar el paciente. Y el objetivo era, este estudio se llama el estudio Seneca, y lo que tratan es de, utilizando información clínica de rutina disponible, tratar de hacer fenotipos matemáticos de presentación de sepsis. Los fenotipos, entonces, como les decía, están asociados con patrones entre biomarcadores, respuesta inmune y pues los resultados clínicos. Y finalmente el objetivo de ellos era tratar de explorar la capacidad de una intervención de acuerdo a ese fenotipo que ellos encontraban. Es muy interesante. Entonces aquí están los fenotipos. En realidad encontraron estos 4 fenotipos, el alfa, el beta, el gamma y el sigma, y uno ve que básicamente pues, no tiene mayor diferencia en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a raza, pero en cuanto a severidad o disfunción orgánica, uno ve que a medida que aumenta el fenotipo, aumenta la mayor disfunción orgánica. Esto entonces es cómo se comportaban los marcadores de interleuquinas de acuerdo a los estudios o los ensayos que ellos miraron. Entonces, si ustedes ven, la tendencia era tener más grupos sigma, más fenotipos sigma y menos fenotipos alfa cuando presentaban interleuquina 6. Es decir, los grupos sigma están más inflamados que los grupos con los fenotipos alfa. En este otro grupo, cuando estaban midiendo interleuquina 10, se veía un patrón similar. Entonces, lo que uno podría pensar es que de golpe la disfunción orgánica podría estar asociada a una mayor respuesta inflamatoria de acuerdo al fenotipo que ellos estaban mostrando. La mortalidad, entonces vemos en este primer ensayo, en esta base de datos del PROES, lo que mostraban es que el grupo sigma tenía mayor mortalidad comparado con el grupo alfa. Y lo mismo encontraron en la base de datos PROCESS, donde el grupo sigma también tenía mayor mortalidad que el grupo alfa. Y entonces lo que hicieron fue unas simulaciones de Monte Carlo para tratar de ver cómo se comportaría desde el punto de vista matemático la mortalidad o esos ensayos clínicos de la terapia dirigida por metas en los diferentes patrones si cambiaban los fenotipos de los pacientes. Entonces, lo que utilizaron fue la base de datos de PROCESS, y ustedes se acuerdan que ese estudio no dijo que la terapia dirigida por metas no era diferente a una terapia control. Entonces, lo que estamos viendo acá queda neutral, y ese estudio tenía mayor cantidad de fenotipo alfa. Entonces, lo que hacen es que hacen la simulación. Si el estudio no tuviera ningún fenotipo alfa, ese estudio hubiera dicho que la terapia dirigida por metas hacía daño. Si el grupo tuviera un fenotipo alfa del 24%, la terapia dirigida por metas haría un poquito de daño y en su mayoría habría salido neutral. Si todo el grupo fuera 46%, la terapia dirigida por metas casi que no haría daño y sería como neutro. Pero si todo el grupo, el 100% de la población de estudio fuera fenotipo alfa, ahí hubiera dicho la terapia dirigida por metas sí servía. Y de pronto eso fue lo que pasó con la cohorte del Dr. Rivers, que demostró una reducción significativa y emocionante de la mortalidad. En cuanto si hacemos lo mismo, pero cambiando el fenotipo sigma, que es el que está más enfermo, que es el que está más inflamado, pues vemos que si uno no tiene ningún sigma, podría decir que hay algún beneficio de la terapia dirigida por metas. Si uno sube al 5%, ya empieza a hacer daño, y así hasta terminar cuando uno pone 44% en el grupo sigma, entonces el grupo más inflamado. La conclusión de esos estudios hubiera sido la terapia dirigida por metas aumenta la mortalidad. Entonces, eso es interesante porque eso comprueba que la presentación desde el punto de vista clínico y de biomarcadores influye en el resultado, y por tanto uno debe aprender a escoger la terapia del paciente. Pero pues es difícil para nosotros en urgencias hacer este perfil de biomarcadores, pues no es fácil pedir interleuquina 6, interleuquina 10 y pues un montón de proinflamadores,
Pero existen otros tipos de hacer fenotipos. Entonces existen fenotipos clínicos hemodinámicos. Entonces lo que más se usa son estudios con ecocardiografía. Entonces la conclusión es que podemos encontrar 4 fenotipos clásicos utilizando fracción de eyección del ventrículo izquierdo, utilizando el colapso de la vena cava superior, frecuencia cardíaca, el cambio diastólico de la relación de fin de diástole pues, del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, la presión diastólica y pues la velocidad tiempo integral de la aorta. Y eso nos podría, según lo que encontramos, podríamos clasificar a un paciente de fenotipo de falla cardíaca izquierda, de fenotipo hipovolémico, de fenotipo de falla cardíaca derecha y el paciente con hiperdinamia. Entonces, de acuerdo a lo que uno encuentra ahí, pues podría hacer una terapia dirigida hacia el problema. Pues simplemente decir que el que tiene falla izquierda, pues uno pensará llevarlo hacia inotropía, el paciente hipovolémico pues necesita volumen, y pues el de falla derecha, volumen, inotropía, bueno, en fin. Y el hiperkinético probablemente es el que más se va a beneficiar de esa terapia de beta bloqueo, de esa terapia de la inmunoglobulina. Este es nuestro también, este es otro trabajo nuestro que tratamos de hacer lo mismo, digamos que empezamos simplemente por hacer volumen y hacer resistencia vascular de manera no invasiva en urgencias, y lo que usamos fueron 4 fenotipos. Uno, que era el paciente que realmente va a necesitar fluidos, el paciente que no va a necesitar fluidos, y eso lo predecíamos mediante el Doppler de la carótida, utilizando elevación pasiva de miembros inferiores, y mirábamos el paciente que tiene vasodilatación, es decir, el que va a necesitar vasoconstricción, y lo medíamos con el índice de resistencia de la radial a nivel de la tabaquera anatómica, y el paciente que necesitaba tanto fluidos como vasopresor. Y eso pues fue nuestra primera aproximación al tratamiento por fenotipo en el paciente en urgencias. Mostramos que realmente necesitaban menos fluidos esos pacientes y la presión arterial se recuperaba significativamente más pronto, como habíamos visto en las diapositivas anteriores. Sin embargo, pues no encontramos una diferencia significativa en la mortalidad, porque creemos que ahora tenemos que trabajar utilizando el perfil del corazón para ver si necesitamos sinotropía también tempranamente. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es llegar a utilizar herramientas de diferenciación entre los pacientes, y esas herramientas deben ser clínicas como signos vitales y el ultrasonido, y paraclínicas como herramientas de inflamación y disfunción orgánica. Es importante decir que los pacientes que tienen un fenotipo hemodinámico pueden ir a otros sin avisar, y que la labor del médico es estar ahí pegado para ver si el paciente hace un cambio y pues ofrecerle lo que el paciente necesita. En cuanto a las conclusiones, entonces, lo que podemos decir es que esto es una enfermedad mortal que es probablemente mayor en países de ingresos intermedios y bajos, que tal vez el problema más grave es el reconocimiento, entonces, por tanto, es el diagnóstico. El antibiótico no se trata de temprano o tarde, sino oportuno, y dar un antibiótico adecuado, que el balance hídrico no es ni aumentado ni reducido, sino que el paciente requiera, y el consejo o la recomendación es que traten de que sea objetivamente esa administración de fluidos, y que pareciera que los cristaloides balanceados y la albúmina isotónica son las mejores herramientas de reanimación hídrica, no utilizar mejor solución salina ni los starch tanto de alto peso como de bajo peso molecular. La presión hay que recuperarla rápidamente, pero no es norepinefrina rápidamente, sino norepinefrina o líquidos, pero hay que recuperar la presión rápidamente, que pareciera ser que la mejor combinación es norepinefrina más dobutamina, de pronto considerar en el futuro terlipresina como monoterapia, y no se les olvide que ni la dobutamina ni el levosimendan mejoran la presión, porque no son vasopresores, sino son inotrópicos. Pareciera que los esteroides tendrían alguna influencia en la mortalidad, pero por ahora la recomendación es utilizarlos en choque refractario y siempre combinarlos con un mineralocorticoide. Cuanto a recomendación de vitaminas, me gusta la C y me gusta el tema de la vitamina D, pero todavía faltan datos para la recomendación. En cuanto al uso de inmunoglobulina, que parece ser una buena opción, y beta bloqueadores de acción corta son una buena opción, sin embargo hay que saber escoger al paciente, y probablemente ese paciente es el que está hiperdinámico, es el que necesita este tipo de terapia. Entonces la recomendación es que hay que tener formas clínicas, es decir, los fenotipos, que tratan de diferenciar a los pacientes, y esto es lo que llamamos una medicina personalizada. Entonces no se les olvide, no a todos hay que tratarlos igual, porque es que no estamos iguales, sino cada quien responde diferente a la infección, y pues definitivamente hay mucho por hacer.